tenía poco tiempo yo ya casado. Trabajaba yo ahí en Cananea para una compañía americana, Watco, que es la que fabrica una de las marcas de los camiones metaleros. Y ahí me tocó pues ya trabajar como técnico para esa empresa. Y mi trabajo consistía en me tocó armarle a mí camiones ahí a la minera de Cananea, me tocó armarle camiones a la compañía minera de Nacosari, y me tocó ir a Douglas, ahí en Bisbee Douglas, ahí había una fundición, había minería, y en Douglas teníamos un almacén nosotros, donde teníamos refacciones de los camiones, así que realmente yo me movía en un triángulo que era Cananea, Nacosari, o Douglas y Douglas Cananea, y ahí estaba la bodega en Douglas, pero yo tenía otra ruta que me iba por la sierra, me gustaba irme por la sierra, pero ya sea que yo viniera de Douglas en la tarde o en la noche, o que fuera viajando de día a Nacosari por el lado de la sierra, siempre se me atravesaban a mí las naves. Y pasaba el tiempo y a veces los veía entre los cerros bajitos, parecía que se iban a estrellar y llegaban y no se estrellaban. Estaba viendo muchos avistamientos. Ya era común, me fui acostumbrando poco a poco a ver naves, ya no era raro para mí ver las naves. Y bueno, en una ocasión estábamos en un club social que ahí en Cananea estábamos jugando boliche, y uno de los fotógrafos ahí del pueblo llegó con unas fotos que tomó un señor que era encargado de una granja ahí del sindicato minero de Cananea. Entonces, al bajarse este señor, pues se quedó sorprendido porque a la altura del cerco y a una distancia muy corta, también sin tocar el aire, estaba una nave y el señor la retrató. Bueno, eso fue lo que nos platicó el fotógrafo. Este señor le llevó el rollo al fotógrafo para revelarlo, y le dijo, pero me lo tienes que revelar ahorita, yo el rollo no te lo puedo dejar, y lo más que te puedo regalar es una foto. Le dijo, pero a mí me das mi negativo y mi foto. Y bueno, este señor, el fotógrafo, pues se sorprendió mucho, que esta vez la fotografía era sumamente clara, y un señor, un obrero, no tenía la capacidad, ni el dinero, ni el equipo como para falsear, hacer una foto con truco. Eso era una realidad. Y bueno, ahí nos las enseñó, todos ahí admirando la nave. Y con el paso del tiempo, ahí me tocó conocer a este señor, que realmente la historia no era como la había platicado el fotógrafo. Eso le platicó él al fotógrafo, pero la historia, este señor a mí me dijo que él era contactado, y que ahí en el ranchito llegaban en la noche a platicar con él, y en el día. Y yo entré en cierto estado de shock ahí, en el sentido de que fue difícil para mí creerle al señor, porque en primer lugar me enseñó unos dibujos hechos a lápiz, muy bien hechos, por cierto, pero pues unos dibujos a mí no me demostraban nada, eran unos dibujos de cómo eran los seres igualitos que nosotros, eran seres humanos, eran seres pensantes, pero eran de otro planeta, con su traje diferente a lo que nosotros usamos aquí, o un piloto aviador, o inclusive un astronauta, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y que nos empezamos a acostumbrar a ver desde las primeras vuelos espaciales que vimos por televisión. Pero este señor me enseñó, según él, que yo podía hacer unas señales al cielo, en el campo abierto, y que esas señales podían ser
contestadas, e inclusive era una manera de llamarles a ellos, ellos te pueden contestar, y es un tipo de contacto que inclusive puede llegar a una nave y aterrizar junto a ti. Y lógicamente pues me enseñó cómo eran las señas, y yo la verdad no le creí. No, salí hasta un poco molesto y dije, ya no quiero volver a hablar con este señor nunca. Más adelante, yo les voy a enseñar a ustedes aquí, y vamos a volver a encontrarnos con esta historia de las señas, y yo les voy a enseñar a ustedes a hacer las señas. Que es bueno creer y tener la mente abierta, porque como dijo Albert Einstein, más en esta época ahorita, el cerebro del ser humano es como un paracaídas, si no se abre no funciona. Y entonces ahorita, esta época que estamos viviendo, pues tenemos que tener la mente muy abierta. Si ustedes se meten en YouTube, por ejemplo, y le ponen ahí ovnis o UFO de la antigüedad, háganlo, pónganse a investigar, se van a encontrar con una serie de fotografías ahí, de videos, de cuadros, de pinturas muy antiguas, de los años 1400, 1200, 1300, 1700, sobre todo pinturas con motivos religiosos, que estas pinturas están en los principales museos del planeta y en el Vaticano. Donde quiera hay pinturas donde esas gentes de esa época ya estaban comunicando de la existencia de los ovnis. Hay muchas pinturas donde se ven los ovnis, pinturas donde está un santo, un personaje religioso, y a un lado en el cuadro está pintado un ovni, está pintado una nave extraterrestre, pues. Y llegando a esta época, pues estamos viendo pues que es una realidad. Ya después que mi papá falleció, también me di cuenta, nunca me lo comentó él, pero ya me di cuenta, resulta que él tenía los recortes de los periódicos, él le dio seguimiento a lo que pasó en Roswell, Nuevo México. Entonces quiere decir que él sí estaba interesado en el tema, nomás que pues nunca lo comentamos, ¿no? Ahí salieron. Y mi hermano mayor me lo comentó también, que él sí se acordaba que mi padre le había dado seguimiento a la cuestión de Roswell, ¿no? Y porque pues en esa época salió en la prensa, salió en los periódicos. Luego, también la forma en que nos educaron a nosotros, nos enseñaron a no creer, porque una de las tácticas de los poderosos países del planeta, aprendieron ellos que era mejor ridiculizar el fenómeno ovni, jactarse de él, que negarlo. Y fue una buena táctica, les dio resultado, porque hasta la fecha todavía muchos científicos se jactan y dicen que no. Desde luego que ellos deben tener más información que cualquiera de nosotros, ¿no? Inclusive yo quiero decirles que yo soy un contactado. Yo en varias ocasiones y de diferentes maneras he tenido contactos con seres extraterrestres.